saludaros a todos los que seguís mis clases por YouTube, tanto de otras ciudades de España como de todos los países de América Latina. Sé que me seguís, que os gustan mis clases, comentáis, estáis muy interesados en la Biblia, así que desde aquí, desde Barcelona, desde la parroquia de San Félix, os envío a todos un saludo y gracias por seguir y por compartir estos vídeos. Jesús, tú que eres el príncipe de la paz, el que viniste a traer la paz al mundo, pero no como la da el mundo. Mira con amor a tu tierra, que está bañada en sangre, y míranos con amor a nosotros y ayúdanos a caminar siempre en la paz. Así sea. Bien, pues vamos a empezar este curso sobre las palabras de Jesús. Vamos a ir siguiendo lo que dice Jesús en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero hoy vamos a empezar con un previo. El primer capítulo de Lucas no hay palabras de Jesús, porque Jesús en ese capítulo es apenas una criaturita en el vientre de su madre. Jesús no habla en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Pero ¿qué tenemos en el Evangelio de Lucas, en su primer capítulo? Tenemos las palabras de la madre. Hoy vamos a ver las palabras de María, la madre de Jesús, porque vaya palabras que pronuncia María en el capítulo primero de Lucas. Son unas palabras inolvidables que forman parte de nuestra fe, de nuestra cultura cristiana y de nuestras oraciones. Así que vamos a ver estas palabras de María y vamos a situarnos en la escena, en lo que está ocurriendo en ese primer capítulo de Lucas. Ya lo habéis leído, en ese capítulo se relata el nacimiento de Juan el Bautista, cómo sucede y lo que sucede antes del nacimiento de Jesús. ¿Y qué ocurre? Pues vemos que un ángel se presenta en Nazaret, donde vive María, una jovencita, adolescente, prometida a un hombre llamado José. Todavía no conviven juntos. Recordad que el matrimonio entre los judíos antiguamente consistía en dos fases. La primera era el prometerse, las dos familias llegan a un acuerdo, los novios se prometen, se casan oficialmente, pero pasa un año hasta que no conviven juntos. Y durante ese año, cuando todavía no vivían juntos ni María ni José, es cuando María recibe la visita de un ángel. En su casa, el ángel entra allí donde está María. Y el ángel le saluda a María con unas palabras que a ella la sorprenden. Salve, llena de gracia. En otras traducciones leemos, alégrate, María. El Señor ha hallado gracia en ti. Alégrate. Y luego le explica que va a tener un hijo, va a concebir y ese hijo va a ser alguien muy especial. Va a ser el Salvador que está esperando el pueblo de Israel. Ese hombre que va a liberar al pueblo, pero no solamente de los romanos o de los opresores, ese hombre que lo va a salvar del mal, de los pecados, de una esclavitud aún mucho peor. Claro, María ante este mensaje, pues, ¿qué vemos? Ella reacciona y vamos a ver paso a paso sus palabras. Y después de este mensaje María va a hacer algo muy importante. Bien, en la anunciación del ángel a María y en el episodio siguiente, que es la visitación de María a Isabel, son dos momentos de la vida de María que son para los cristianos un modelo de ¿qué? De una llamada de Dios y de una respuesta. En María se va a dar la llamada de Dios a una persona, a un ser humano, y cómo responde ella. Bien, la llamada es la anunciación. El ángel va a visitar a María y le dice, oye, vas a tener un hijo que va a ser el Hijo de Dios y va a salvar a su pueblo. ¿Cómo reacciona María a esta llamada? La primera reacción, la primera palabra de María es el silencio. María recibe la llamada porque está en silencio y puede escuchar. La primera palabra de María es silencio y escucha. ¿Dónde está? En su casa. ¿Qué estaba haciendo? Muchos artistas han pintado a María rezando, en contemplación. Cuando uno hace silencio y reza, Dios puede hablar y podemos escuchar su voz, su llamada.
Pero a lo mejor María estaba trabajando en su casa, a lo mejor estaba fregando, o cocinando, o amasando pan, o cosiendo, no lo sabemos, pero en ella había un silencio y una receptividad. Primera condición para escuchar una llamada de Dios, hacer silencio. Y estar allá, en tu lugar. Dios te va a llamar donde menos te lo esperas. No penséis que os va a llamar quizás en una iglesia o en un gran encuentro en la plaza del Vaticano delante del Papa, o a lo mejor os llama mientras estáis en casa o yendo por la calle de compras. En el momento más inesperado, en la cotidianidad. Primera palabra de María, silencio y escucha. La segunda reacción de María, dice el evangelista, ella se turbó, se queda, ¿qué es esto? Se preguntaba qué significaba ese saludo. Pues cuando Dios nos llama, nos vamos a turbar, Dios nos va a descolocar, nos va a conmover, a sacudir por dentro. La llamada de Dios lo cambia todo, nos lo cambia todo, nos lo agita todo, nos cambia los esquemas, nos derriba todas las perspectivas. ¿Qué pasa? Y María se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Cuando el ángel le anuncia que va a tener un hijo, no temas, has hallado gracia ante Dios, vas a concebir en tu seno, tu hijo será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Señor le dará el trono de David su padre. Bueno, la primera palabra de María, verbal, ahora sí, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, todavía no estoy viviendo con mi marido, soy una virgen, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo será? ¿Por qué María le hace esta pregunta al ángel? Porque al cabo de unos meses sí que va a convivir con su marido. Pero María le hace la pregunta, quiere saber el cómo. No es que dude de lo que le dice el ángel, pero como toda persona, razona, piensa, dice, bueno, Dios mío, me has dicho que va a pasar una cosa, me has dicho que voy a ser madre, ¿y cómo va a ser esto? Cuando Dios nos llama y nos dice algo, pues lógicamente pensamos, ¿y cómo será posible esto? Imaginaros que ahora Dios os llama y os hace una propuesta. La primera reacción será, ¿pero yo? No, hombre, no, yo no puedo. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a hacer esto que me pides, Dios mío? ¿Cómo voy a ser capaz? ¿Cómo será esto? ¿Y qué responde el ángel? El Espíritu vendrá sobre ti. No te preocupes, no te preguntes cómo. Dios te va a enviar su Espíritu y las cosas se harán, porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Es más, le dice el ángel, bien, tú eres virgen, eres jovencita y te preguntas, ¿cómo voy a tener un hijo? Pues tu prima Isabel, que es anciana, que ya le ha pasado la menopausia, que ya no está en edad de concebir, resulta que se ha quedado embarazada y va a tener un hijo también. Para Dios nada es imposible. Esto significa la respuesta del ángel. Cuando Dios llama parece que lo que pide es imposible. Pero te dice, yo te daré mi espíritu, mi iluminación, mis fuerzas, lo que necesites. Y no temas, porque para Dios nada es imposible. Si te llama, es que se puede. Y ahora sí, María responde. Ya no se turbas, se ha turbado, se ha preguntado. ¿Y ahora qué responde María? Esas palabras. Aquí está la esclava del Señor, aquí está la servidora, la sirvienta de Dios, que sea en mí como tú dices, según tu palabra. Es decir, Dios mío, ¿tú lo quieres? Aquí estoy para servirte. Haz de mí lo que quieras, lo que sea. Yo estoy dispuesta. Esta es la respuesta de una persona abierta totalmente a Dios. Dios mío, ¿me pides esto? Aquí estoy, para lo que mandes, a servir. Esa expresión, servidora, Señor, aquí estoy. Es la respuesta del sí de María, que en las antiguas Biblias en latín María decía, fiat mi, se haga en mí, secundum verbum tuum. ¿Os recordáis? Los que quizás sois mayores. Fiat mi, secundum verbum tuum. Hágase en mí, ese fiat es el hágase. Pues esta es la gran respuesta a la llamada de Dios. La llamada de María, Lucas la relata con mucho cuidado,
porque recuerda, para las personas que de la época de Jesús, que habían leído las Sagradas Escrituras, la llamada de María recuerda las llamadas que hacía Dios en las antiguas Escrituras a los grandes personajes. ¿Recordáis, los que habéis leído la Biblia, las llamadas a Moisés, a Samuel, a Gedeón, a estos personajes bíblicos que Dios los llama a algo, a una misión? ¿Y cómo reaccionaron estos personajes? Moisés, 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 te voy a enviar para que saques a mi pueblo de Egipto. ¿Y cómo reacciona Moisés? Uy, Moisés le pone pegas a Dios. ¡Uy, que no puedo, que soy tartamudo, que no me harán caso, que no me creerán, que no! Moisés le pone muchas pegas a Dios, hasta que Dios le va respondiendo y lo va reafirmando, y al final Moisés va y obedece. Y sí, cumple su misión. Gedeón, el juez, en el libro de los jueces, ¿os acordáis? Gedeón era aquel héroe que con solo 300 se enfrentó a 10.000. Bueno, pues a Gedeón Dios le pidió que armara una tropa para enfrentarse a los enemigos del pueblo. Gedeón, ¿cómo contestó? Ah, Señor, dame pruebas. Dame pruebas de que tú vas a estar conmigo. Dame pruebas de que me vas a conceder la victoria. Gedeón pide pruebas. Dios se las da y Gedeón gana la batalla. Y Samuel, ¿os acordáis? Samuel, cuando era niño, que estaba al servicio del sacerdote Elí, y de noche oía aquella voz, Samuel, Samuel. Y Samuel, ¿quién es? Se pensaba que era el sacerdote Elí. Samuel oye la llamada, pero no sabe quién es. Y el sacerdote Elí le tiene que explicar, es el Señor que llama, respóndele. Y a tercera vez ya Samuel sí responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta respuesta de Samuel se parece más a la de María. ¿Qué hace María? María supera a Moisés, a Gedeón y a Samuel. En primer lugar, María no le pone pegas. En segundo lugar, María sabe quién la está llamando. Sabe que es un ángel del Señor, por eso se turba tanto. En tercer lugar, María no le pide pruebas. Eso sí, pregunta, ¿y cómo será? Quiero saber cómo será esto. Pero después María le da un sí al ángel total y absoluto. Lo que tú digas, lo que Dios quiera, aquí estoy, Señor. Pues esta es podríamos decir, la anatomía de una llamada y de una respuesta. Pero ¿qué ocurre después? Inmediatamente después de esta llamada. Y Lucas no se entretiene, no le echa paja al relato. Después de la llamada y de la respuesta de María, ¿cuál es la reacción de María? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de María? Pues la respuesta de María es que se pone en camino, camina. No se queda quietita en casa pensando, ay, esto que me ha pedido el Señor, esto. Se pone en marcha. ¿A dónde? A ver a su prima. Mi prima es otra mujer que ha recibido una visita del Señor y que está embarazada, que también está esperando un hijo, lo que parecía imposible. Se pone en camino. Cuando Dios llama, la primera reacción es moverse, caminar. ¿Caminar hacia dónde? A ver a otra persona. María va a visitar a Isabel. ¿Por qué va corriendo a visitar a Isabel? Corriendo, dice el evangelista. Apresuradamente se fue a la montaña, allá al pueblecito donde vivía Isabel. Bueno, pues muchas personas piensan, claro, va a ayudar a su prima, que ya es anciana, que está esperando un hijo, va a necesitar ayuda seguramente. Pero Isabel tenía mucha parentela, tenía familiares que la podían ayudar. ¿A qué va María a la montaña a ver a Isabel? Va a compartir con Isabel lo que le está pasando a ella y lo que le está pasando a su prima. Camina y comparte. Hoy tanto se dice en las redes sociales, comparte un vídeo, comparte una oración, comparte algo bonito. María tiene una noticia enorme, un secreto inmenso que no le cabe adentro y una alegría tremenda. Ha recibido una visita de Dios, una misión, ser madre de su hijo. Isabel también ha recibido una visita prodigiosa, está embarazada, algo pasa con Isabel. María tiene que compartir eso con otra mujer que la comprenda. Y María e Isabel comparten. Qué hermosa es la escena esta, la habéis leído, las dos mujeres. Isabel sale corriendo a recibir a María, no espera que entre en la casa, sale corriendo.
se abrazan y entonces es cuando Isabel pronuncia estas palabras. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme? Mi niño, de alegría, nada más te has acercado, has saltado de gozo en mis entrañas. Isabel pronuncia la primera bienaventuranza del Evangelio. Antes de que Jesús pronuncie sus bienaventuranzas, Isabel es la primera bienaventuranza. ¿Y qué es la bienaventuranza de Isabel? Feliz tú, bienaventurada tú, porque has creído en las promesas del Señor. Felices los que creen, bienaventurados los que creen en las promesas de Dios. La primera bienaventuranza de Isabel. Y entonces, María, además de compartir la alegría con Isabel, canta. Ahora le toca a María cantar. Y ahora van a venir las bienaventuranzas de María. María se siente tan llena de gozo, tan llena de Dios, que ¿qué dice? Vamos a repasar ese cántico, el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Ahora, desde ahora me llamarán feliz todas las generaciones, porque en mí ha obrado grandes el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia para los que le temen de generación en generación. Desplegó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y levantó a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, recordando su misericordia, como lo prometiera a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Vamos a desgranar la oración de María. En primer lugar, María dice: mi alma engrandece, glorifica al Señor, porque ha mirado la pequeñez de su sierva. María sabe que ella es pequeña, poca cosa. Dice, ha mirado la pequeñez, los pequeños. Y ha mirado la humildad. Este Señor grande, Dios, resulta que ha favorecido y ha ensalzado a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que no se creen importantes, los que se saben poquita cosa, los que saben que no pueden hacer grandes cosas, los que son sencillos, gente humilde, gente simple, gente normal del pueblo, no son grandes ni poderosos. Y además, pobres que tienen pocas riquezas, poco poder, poca capacidad, no solo pobres de posesiones, de propiedades, sino también pobres de poderío, de importancia. ¿Y qué hace Dios con los pequeños, con los humildes y con los pobres? Los levanta, los engrandece, les da fuerza y los llena de bienes. ¿Y en cambio qué hace? Con los ricos, con los poderosos, con los soberbios. A los ricos fuera, los echa vacíos. Se acabó. A los poderosos los derriba del trono. Y a los soberbios los confunde. Tanta soberbia, tanta sabiduría, los desconcierta, los hunde en la duda, en la perplejidad. Este cántico de María es una revolución, es darle una vuelta al mundo, porque en el mundo parece que el poder, la victoria, el triunfo es de los poderosos, de los orgullosos, de los sabios, de los ricos. Y resulta que aquí María nos viene a decir, se acabó. A los ojos de Dios es todo al revés. Caen los orgullosos, caen los poderosos, fuera los ricos se van pobres, vacíos, sin nada. Este Dios parece que gira el mundo al revés. Es un cántico revolucionario el de María. Es el cántico de las personas, la gran mayoría de personas de este mundo, que se sienten pequeñas, que se sienten humildes, y no solo humildes, sino humilladas, pisoteadas, ninguneadas. ¿Alguna vez alguno de vosotros os habéis sentido, seguro que más de una vez, os habéis sentido pequeños y poca cosa?
soy nada, no soy nadie, no puedo nada. ¿Os habéis sentido impotentes, incapaces? ¿Habéis sentido la humillación? ¿Que os desprecian? ¿Os habéis sentido despreciados? Como que os miran por encima del hombro y no sois nada ni sois nadie. ¿Os habéis sentido pobres porque no llegáis a más? ¿O pobres realmente, físicamente, monetariamente, porque os habéis tenido que apretar el cinturón y habéis sufrido necesidad y carencia? ¿Os habéis sentido alguna vez así? María canta para vosotros. María también era pequeña, humilde, pobre. María vivía en Nazaret, un pueblecito de Galilea. La semana pasada os hablé que pocos años antes de nacer Jesús había habido revueltas y represión en Galilea. Y los romanos entraban en los pueblos a saco y saqueaban y oprimían a la gente y entraban en las casas. Y el pueblo de Israel, las gentes se sentían así, pequeñas, humildes, pobres porque es que lo poco que tenían se lo llevaban los impuestos. Pasaban necesidad. Y María dice, nuestro Dios nos está mirando a nosotros pequeños, humildes y pobres y nos va a rescatar y nos va a enviar a alguien y se ha fijado en nosotros. Y si había alguien pobre en aquella época, eran las mujeres, porque las mujeres además no contaban nada en aquella sociedad. Eran importantes, claro, para criar a los hijos y para cuidar a la familia, pero dentro de casa. Fuera de casa no eran nadie. Su palabra no tenía valor. El cántico de María es el cántico de los pequeños, de los humildes, de los ninguneados, de las mujeres cuando os habéis sentido machacadas. Es el cántico de María. Y María os dice y nos dice, Dios te mira. Y no solo eso, sino que cuenta contigo para algo muy importante. Dios no va a llamar a los superhéroes importantes, a los sabios, a los reyes, a los poderosos. Dios va a llamar a una pobrecita mujer de pueblo y le va a decir, oye, tengo algo importante para ti. Quiero que tú formes parte de mi plan, que seas mi colaboradora. Dios tiene un plan y busca ayudantes, ayudantes humanos de carne y hueso. ¿Y dónde los va a ir a buscar? Aquí, en el pueblo llano, entre la gente sencilla, entre gente como nosotros, como los que estamos aquí. Un día Dios nos va a llamar, o nos está llamando ahora, o nos ha llamado ya. Cada uno lo sabe. Y nos va a decir, no temas, no tengas miedo, te falta fuerza, poder, sabiduría, tranquilo, yo te doy mi Espíritu Santo, lo vas a poder todo. Fijaros que el cántico de María está diciendo además que cuidado con esas actitudes de poder, de soberbia y de riqueza. Para ayudar a Dios no se necesita nada de esto. Cuando Jesús fue adulto y se retiró al desierto a rezar, tuvo 3 grandes tentaciones. ¿Os acordáis? Y eran estas: la tentación del poder, la tentación de la soberbia. Haz algo importante, serás famoso y todos te seguirán. Arrójate de lo alto del templo. La tentación de la riqueza, convierte las piedras en pan, da de comer a todo el mundo. Jesús tuvo las tentaciones de estas 3 grandes fuerzas humanas y las venció y las superó. Jesús tenía a quien parecerse. Su madre ya había cantado a los pequeños, a los humildes y a los pobres. Y Jesús también fue humilde y fue pobre y fue una persona del pueblo. Las virtudes que contrarrestan estas 3 actitudes soberbias que no llevan a ningún lado, ¿cuáles son? Ante el poder, el deseo de poder, de mandar, de dominar, pues es la docilidad. Ser dóciles a la llamada de Dios. Si tú vas de poderoso, no vas a poder escuchar a Dios nunca, no vas a poder hacer lo que te pide. Ante la soberbia, la humildad. ¿Y qué es la humildad? ¿Encogerse y meter...? No, la humildad es realismo, reconocer lo que somos, cómo somos. No somos grandotes, pero tampoco somos hormigas. Todos tenemos talentos y capacidades. La humildad, decía Santa Teresa, es la verdad de lo que somos. Y con esa humildad, pues, caminar adelante. Y la riqueza.
ante la riqueza, la avaricia, la codicia, más y más, tener más, pues el desprendimiento, el desapego. Claro que todos necesitamos dinero y recursos, por supuesto, pero no apegarnos a ellos. Desprendernos. Y la gran virtud para ser desprendidos es la generosidad. Lo que tengamos, compartirlo, darlo, repartir. En el mundo hay suficiente para todos, siempre ha habido bastante para todos y hoy también. Que no os digan que en el mundo hay escasez y carencia, en el mundo hay mucha abundancia, aunque seamos miles de millones en el mundo. Hasta comida sobra para los que estamos en el mundo. No se reparte, no se comparte, se tira mucho, se despilfarra mucho. Si las cosas se hicieran bien, con humildad, con generosidad, con sabiduría, habría para todos, hay para todos. Pues estas son las enseñanzas de las palabras de la Madre de Jesús. Escucha, escucha y disposición a lo que sea, sí a Dios, y estar preparados porque Dios te lo cambia todo. Te cambia los planes, te cambia las perspectivas, te cambia los esquemas, te desinstala totalmente. Ponerse en camino, caminar hacia dónde, hacia los demás. María sale de su casa, no se queda encerrada, salir hacia los demás, al encuentro del otro, compartir las buenas noticias, los bienes, las alegrías, las tristezas, todo lo que se comparte, si es malo es menos, si es bueno se multiplica. Y cantar, sí, cantar con alegría, cantar es celebrar. ¿Celebrar qué? Que Dios nos llama y nos llama a formar parte de su plan. La mayor alegría para todos es que un día Dios nos llame y nos diga, oye, ¿quieres ser mi colaborador? ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres estar en mi proyecto? Es la mejor noticia que nos puede dar nadie. Entonces, nosotros hoy somos como María, gente normal y sencilla, pequeños, pobres y humildes. No somos millonarios, no somos poderosos, el mundo está revuelto y parece que no podemos hacer nada. No, algo podemos. Dios se va a fijar en gente como nosotros y nos llama siempre, hasta el último momento de nuestra vida. Sepamos hacer esos momentos de silencio para escuchar esa llamada. Y cuando escuchemos esa llamada, nos vamos a dar cuenta de que, ay Dios mío, eso no entraba en mis planes. Nos lo va a remover todo esa llamada. Preparaos, preparaos, que va a ser como el viento de Pentecostés. Pero después, tengamos coraje como María. Aquí estoy, Señor, vale, tú ya me ayudarás. Yo me pongo manos a la obra y me pongo en camino, comparto, comunico y a trabajar allí donde Dios me pida. Dios nos va a pedir algo a todos. Y la gran alegría, podremos cantar como María y tener una alegría inmensa dentro, será cuando digamos que sí. Cuando digamos que sí. Porque esa llamada nos lo va a cambiar todo, totalmente. Entonces nuestra vida tendrá un sentido, tendrá una plenitud, un color, una fuerza diferente. Muy diferente. La vida cambia del todo, os lo aseguro. Y podéis pensar, ay, soy demasiado viejo, soy ya muy mayor, ya he vivido mucho, ya... Dios llama en todas las épocas de la vida. Estad preparados, preparadas, amigos. Y María es nuestra maestra en esta llamada, nuestra maestra porque nos enseña cómo escuchar, cómo responder y qué hacer después. Hasta aquí las primeras palabras del Evangelio, las palabras de una madre. Jesús tenía a quien parecerse. De ella aprendió esta docilidad, esta capacidad de escucha, ese ir hacia los demás. ¿De quién creéis que aprendió todas estas cosas Jesús? Humanamente hablando, de su madre. Y seguro que José era un santo varón que también iba en esta línea. José también sabía escuchar. ¿Cómo entra José en la vida de María? ¿Cómo entra? Era su marido, su prometido.
Lo explica Lucas diciendo que estaban prometidos y Mateo lo explica de otra manera, pero también, o sea, era su esposo. Seguramente la familia de María y la familia de José se conocían, eran vecinos y dijeron, oye, pues para nuestro hijo tuvo vuestra hija, y pactan el matrimonio. Y ya está. Después de que María se queda embarazada, pues ya sabéis que José sufre una crisis. ¿Qué pasa con mi mujer? ¿Qué ocurre? Que tenemos aquí peras antes de Pascua, antes de Ramos, ¿no? Entonces, bueno, pues José también está atento. Es un hombre que reza, recibe un mensaje de un ángel y acoge a María. Y acoge a Jesús como hijo suyo a todos los efectos legales. Y José será un buen esposo de María. Y estará con ella siempre, velando por ella, por el niño, como un buen padre de familia. Es así. ¿Después tuvieron más hijos? Ah, buena pregunta. Los evangelios no dicen nada, pero el evangelio de Marcos y creo que Mateo también hablan de que Jesús tenía hermanos. Sí, tenía hermanos. Ahora, la palabra hermano en hebreo puede significar hermano, primo, tío, pariente. Así que los biblistas tienen una discusión aquí. Hay quienes dicen, cuando los evangelistas dicen los hermanos de Jesús, se refiere a sus familiares. Esto lo vamos a ver en su momento durante el curso. Pero también es verdad que los evangelios están escritos en griego, no en hebreo. Y en griego hay dos palabras, una para decir hermanos y otra para decir primos y otra para decir parientes. Así que, dicen los biblistas, hombre, los escritores de los evangelios, si hubieran querido decir parientes, no hubieran dicho hermanos, hubieran elegido otra palabra. ¿En qué quedamos? Mirad, yo de cierto no os puedo decir nada 100% seguro. Entonces, estos hermanos de Jesús, pues nacieron antes o después de Jesús, tampoco lo sabemos. Tal vez nacieron después, porque se dice que Jesús era el primogénito. En los Hechos de los Apóstoles vimos que estaba Santiago, el hermano del Señor, que fue el líder de la comunidad de Jerusalén, como si fuera de alguna manera el sucesor de Jesús. No lo sabemos, si eran hermanos o parientes. Pero está claro que tenía otros familiares y que Jesús vivió en una familia numerosa, no vivió solito. Es que los testigos de Jehová dicen que sí. Los testigos de Jehová afirman que sí que eran hermanos carnales de Jesús, hijos de José y de María. Hay quienes dicen que José, antes de estar casado con María, había estado casado con otra mujer, había enviudado y cuando se casó con María, pues tenía hijos mayores. Incluso hay evangelios apócrifos que dicen que cuando José y María fueron a Belén para empadronarse, los hijos mayores los acompañaron y que el hermano mayor, que era Santiago, pues iba llevando el burrito, las riendas del burrito y que ayudaba a María. Son tradiciones, no lo sabemos a ciencia cierta. Si eran mayores, si eran hijos de otro matrimonio, puede ser. Por poder ser, puede ser. Ahora, sí que es verdad que cuando se habla de Jesús siempre se dice el hijo de José o el hijo de María. Y esto no es muy normal porque normalmente a los hijos se les llamaba por el nombre del padre. Pero cuando a Jesús se le dice el hijo de María, es como para resaltar que María era su madre y que tal vez era el único hijo de María. Con lo cual, quizás sí que los otros hermanos de Jesús eran hijos de un anterior matrimonio de José. ¿Posibilidades? Jesús. No, digo que en el Evangelio de Lucas me parece que está escrito es el último, en el año 60, ¿no? Después, mucho Bueno, después de los... el Evangelio de Lucas puede ser el último, los biblistas también lo están discutiendo. El más antiguo es Marcos, que es el más breve, y Mateo y Lucas recogen el Evangelio de Marcos y lo completan con más episodios, con más milagros y parábolas. Posiblemente Lucas sea, si no el último, el penúltimo, puede ser, porque es el más largo, el que recoge más cosas, sí. A ver, Lucas vivió en la época de Jesús, pero claro, cuando Jesús murió, pues Lucas sería muy jovencito.
quizás tenía 15, 16 años, más joven, pero sí es contemporáneo, sí, sí. O sea, es una recopilación, lo que hace Lucas es recopilar. Lucas, claro, tal como dice en el prólogo a Teófilo, dice, yo te voy a hacer como un informe, no una recopilación de todos los hechos. Entonces Lucas recoge el Evangelio de Marcos y recoge más cosas que él ha averiguado hablando con unos y con otros. O sea, Lucas hace un informe histórico, primero de la vida de Jesús, que es el Evangelio, y en los hechos va a recoger lo que ocurre después. Todas las andanzas de Pedro, de Pablo y de los apóstoles. Claro, Lucas tiene una visión más como de un historiador y se informa muy bien y recoge datos que no recogen los otros evangelistas. Por eso Lucas habla de Juan Bautista, de Zacarías, de Isabel, de otros detalles. Sí, sí, sí. Y no dice nada de los hermanos. Lucas habla de... No, más adelante, cuando dice que los parientes de Jesús lo buscaban, me parece que Lucas también lo menciona, pero el que lo menciona explícitamente es Marcos, sí. Sí, es cierto, es que Incluso dan los nombres de los hermanos de Jesús, Santiago, Judas, Tomás y José, creo. Y hermanas, tenía hermanas. Y de las hermanas no se da el nombre, pero en los apócrifos sí que nombran a las hermanas de Jesús. ¿Quién sabe? A ver, lo normal en las familias en aquella época es que tuvieran bastantes hijos, ¿sí? Pero no lo sabemos. Y dice Lucas que se quedó 3 meses con su prima Isabel. Sí, De se quedó. cuidadora, bueno, si no sabe Estando más, con ella, bueno, sí, de cuidadora, de acompañante, pues se queda con ella hasta los 3 meses, hasta el nacimiento de Juan, seguramente, sí, sí, y entonces regresa, porque Isabel era el 6.º mes cuando va María, 6 y 3, 9, se queda hasta el nacimiento de Juan, exactamente, sí, sí, sí. Y si contamos los meses por fechas, pues si Juan nace en junio, a Jesús le toca nacer en diciembre. Claro, sí, 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 es así. Es así, está, las cosas cuadran más de lo que parece, es así. Claro, Lucas le interesan las fechas y es el que más habla de fechas, porque los otros evangelistas no hablan de datos ni fechas. Claro, en Lucas se nota esa mentalidad más de historiador y de asegurarse de que los que van a leer el Evangelio, oye, que esto que os estoy contando no son cuentos, esto ocurrió. Y ocurrió en tal fecha, en tiempos de tal emperador, en tiempos de tal gobernador. Y cuando empieza Lucas el Evangelio, pues en tiempos de Herodes, rey de Judea. Siempre lo sitúa, ¿no? Y después, cuando hable del empadronamiento, un edicto del César Augusto, siendo gobernador de Siria, Cirino, o sea... Pero Juan el Bautista predicó también. Claro, y mucho. Lo vamos a ver. Por tanto, había una cierta competencia de predicación entre... Vamos a ver, es paralelo. Juan empieza a predicar antes que Jesús y Jesús va al Jordán y está un tiempo con Juan. Y está pues escuchando a Juan con él y colaborando con él, porque el Evangelio de Juan, que no veremos este año, el Evangelio de Juan lo dice claramente. Jesús estaba en el Jordán y bautizaba también. Pero era más dogmático con la religión que había entonces. No, tanto Juan como Jesús son rompedores. Son rompedores. Porque fijaros que Juan es hijo del sacerdote Zacarías. A Juan, como hijo de sacerdote, le tocaba ser sacerdote y servir en el templo. Y Juan rompe con el templo, se va lejos del templo. Y va a predicar al desierto junto al Jordán. El Jordán por donde Josué atravesó el río con los israelitas que venían de Egipto para entrar en la tierra prometida. Y Juan empieza a predicar y empieza a predicar y se carga todo el fariseísmo, toda la hipocresía, todo como los profetas. Diciendo, muy bien, vosotros decís que creéis en Dios, que sois hijos de Abraham, pero sois unos hipócritas, sois unos explotadores, no atendéis a los pobres, todo solo os importa el culto, pero en realidad ni misericordia, ni caridad, ni nada. O sea, el discurso de Juan es revolucionario, pero está en la línea de los profetas. Nadie se podía meter con él porque no decía nada que estuviera en contra de la fe de Israel. Y Juan rompe y es muy valiente, y Jesús sigue la línea de Juan, pero luego se apartará, porque Juan habla mucho, es que ya lo veremos en su momento, Juan habla del día del Señor y del juicio y del fuego,
y del castigo, y de venga arrepentiros y bautizaros para el perdón de los pecados. Y Jesús va a insistir más en otra cosa. Pero Jesús de alguna manera se entrena, antes de empezar su misión, se entrena con Juan Bautista. Y si realmente eran primos, como dice Lucas, pues había mucha relación entre los dos, mucha sintonía, sí. Pero llega un momento en que se distancian y siguen dos caminos diferentes. Lo veremos en su momento. Sí. ¿Una pregunta más? ¿Dudas? Bueno, pues vamos a acabar puntualitos hoy. Sí, Carmen, ¿querías decir algo? Sí. Así, mira, las que vais a rezar el rosario. Rezar el rosario ahora. Muy bien, muy bien. Ya veis que en el rosario y cuando rezáis el Ángelus repasamos las palabras de María. Estas palabras del ángel y las de María y la de Isabel. La del Ave María es la bienaventuranza de Isabel, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que habéis creído, los que habéis escuchado. Y María, bienaventurados los pequeños, los humildes, los pobres. Así. Bueno, gente, pues a meditar todo esto y para la semana que viene ya os diré lo que tenéis que leer. Vamos a hacer un pequeño cambio, ¿vale? Pues muchas gracias.